Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están cada uno de ustedes? El día de hoy me va a tocar compartir la palabra y bueno, para mí es un privilegio. Pero primero me gustaría que podamos orar, ¿sí? Así que ahí en casa, por favor, acompáñenme. Amado Dios, gracias te damos en este tiempo, por este tiempo que vamos a estar compartiendo, Señor, tu palabra. Te pido, Dios, de que tú seas colocando las palabras que quieres que sean dadas para nuestros corazones. Ministranos a través de tu Espíritu Santo, que tome el control absolutamente de todo. Y te pedimos que tú seas glorificándote, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ok, y bueno, antes que todo, quiero decir y compartir con ustedes el título de esta prédica que se llama Voluntad versus Voluntad. ¿Sí? Y para esto yo quiero dar la definición de lo que es voluntad o de lo que encontré en internet. Dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que deseas y lo que no. Es el deseo o intención o cosa que se desea. La voluntad, entonces, es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada, ¿no es cierto? Tiene que ver con las intenciones que tenemos en nuestros corazones, en lo que queremos hacer. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado, ¿no es cierto? De acuerdo a la conducta que yo tengo, es lo que hay también dentro mío. Entonces, todo acto voluntario requiere de dos supuestos: tener conciencia de una situación en la que hay al menos dos alternativas distintas de elección, y esto quiero que pongan mucha atención porque es muy importante. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Tener conciencia de una situación en la que hay al menos, puede haber más, pero por lo menos dos alternativas distintas a elección, porque recordemos que tiene que ver con nuestra decisión. Y dos, la elección tiene lugar tras haber reflexionado y tomado en cuenta los pros y los contras de cada situación. Ahora vamos a ver si es que realmente es así o a veces no analizamos los pros y los contras, ¿verdad? Ok, ¿cuántos de nosotros muchas veces optamos por hacer lo que nos parece que puede ser lo correcto, entre comillas, ¿no? Lo que aparentemente parece que está bien. O cuántos de nosotros muchas veces nos gusta hacer lo que queremos y preferimos a veces no escuchar el consejo de nadie y dejarme llevar por lo que creo que está bien o por lo que en ese momento estoy deseando. Recordemos algo, que muchas veces hay una frase que dice que nadie me va a quitar lo bailado, si no me equivoco es algo parecido, pero es que realmente es así, ¿no es cierto? Estamos pensando a veces a esta edad, en la juventud o en la adolescencia, en vivir el momento, ¿verdad? En vivir o en gozar o en disfrutar, como quieran llamarlo, el momento, ¿no? Y que, bueno, al menos ya lo viví, ¿no? Y ya experimenté, pero no nos damos cuenta que a la larga siempre habrá consecuencias, ¿no es cierto? Entonces nos gusta tener el control, por otro lado, de todo lo que nos concierne, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, bueno, nadie me conoce como yo me conozco y voy a tomar tal decisión porque pienso que está bien, total, ¿no? Al menos voy a hacer lo que yo creo conveniente, voy a hacer lo que yo estoy viendo que me parece, sea lo correcto o no, muchas veces, pero lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy gustando hacer, ¿no? Y no pensamos en consecuencias a la larga, sino en ese momento. Y nuestra voluntad es la que nos lleva a hacer. Ahora, cuando yo decía en el título voluntad, sí, versus voluntad, es porque obviamente hay dos voluntades en nuestros caminos como cristianos. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Entonces muchas veces o nosotros queremos ser los que forjamos nuestro destino a partir de nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad que tengamos, ¿no es cierto? Y no somos, y mejor dicho, en la Biblia no son ajenos también los personajes bíblicos a esto. Ahora, hay que tener en cuenta antes de comenzar a hablar de los personajes bíblicos que en la sociedad en la que estamos,
está muy introducida esta ideología o este pensamiento del humanismo. Y ahora, ¿qué es el humanismo? El humanismo tiene que ver muchas veces con las cosas que tú quieres, ¿no? Se centra en el ser humano, en lo que te hace sentir bien, en lo que te trae satisfacción, en lo que, si bien puede ser en parte bueno, tus éxitos y todo esto, pero también hay que tener en cuenta, porque muchas veces tus satisfacciones, tus gustos o lo que tú quieres no es lo que es correcto y está en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esta ideología está pero muy penetrada en nuestra sociedad hoy en día. Y no solamente lo vas a ver en redes sociales, esto también lo vas a ver en películas, ¿no? Que siempre, tú sabes o sabemos que todo siempre va a tener un mensaje. Y el mensaje que vemos a través de las películas, el mensaje que vemos en las redes sociales, que comienza a ser normal, es acerca de esto. Incluso lo vamos a ver en libros de filosofía, en libros de historias, de novelas, y se hace normal. Y comienzo a incorporar a mi mente pensamientos de que el humanismo está bien, ¿no es cierto? Porque se trata de mí y aparte Dios me dice que yo soy importante, soy valioso y pues está bien que haga las cosas como yo crea. Y hay que tener cuidado porque el enemigo es muy astuto en este sentido y nos quiere engañar constantemente, colocando en nuestras mentes cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces recordemos que la palabra dice, ¿no? Que habrá tiempos donde a lo malo, a lo bueno lo llamaremos malo y a lo malo bueno. Pues ahora todo lo que tiene que ver con Dios lo estamos llamando malo, ¿verdad? No, que por qué te vas a negar ciertas cosas o por qué tienes que pensar de cierta manera. Ya te acusan de, no sé, muchas veces de religioso, de fanático, y a veces tenemos ese miedo, ¿no? Ese miedo de pensar en contra de lo que la corriente me está diciendo. Y hoy en día ahí no solamente está esta ideología del humanismo, del bien de uno mismo, ¿verdad? Del ser humano, sino de que hay muchas cosas que están viniendo de parte del enemigo para atacar constantemente la mente del ser humano. Y no solamente aquellos que están lejos de Dios, sino también aquellos que estamos tratando de estar lo más cerquita de Dios que podamos. El enemigo quiere entonces engañarnos constantemente acerca de lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y recordemos que nuestra vida se basa constantemente en decisiones, desde las más pequeñas hasta las decisiones más importantes que vamos a tomar en nuestra vida. Obviamente la más importante y la más fundamental siempre va a ser el tener y el decidir a Cristo, tenerlo en mi corazón. Pero a partir de eso ya viene una vida en la cual yo tengo que decidir de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora, vamos a leer entonces acerca de un... antes de esto, quiero leer por favor Jeremías 17:9 y les voy a pedir por favor que me acompañen a Jeremías 17:9. Ahora lo tengo yo en breve, discúlpenme un momentito. No, 17:9, ya estoy en Jeremías. Y dice así, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando acerca de que muchas veces queremos hacer lo que dice nuestro corazón, cómo están nuestros sentimientos, o nos centramos, ¿no?, en este pensamiento humanista que tiene que ver conmigo, entonces tiene que ver, como decíamos, con lo que yo siento, con lo que yo pienso. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías? ¿No? Nuevamente lo vuelvo a leer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hay que tener cuidado con nuestro corazón. Por eso es que el Señor tanto nos pide nuestro corazón, ¿no? Porque sabe que es importante y es fundamental para nuestras vidas aquí en la tierra. Entonces es perverso y es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, como nos damos cuenta en la palabra de Dios, nos está diciendo que de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, si nosotros optamos y nuestra voluntad va por seguir lo que nuestro corazón quiere, vamos o estamos yendo por mal camino, ¿verdad? Ahora, hay alguien que hizo lo malo, que decidió tomar su decisión propia y no seguir quizás a lo que Dios dijo, ¿no? Y uno de ellos es Sansón.
¿no? Sansón decidió casarse primero, si bien conocemos la historia de Dalila, ¿no es cierto?, que es la más conocida, pero también con una mujer que era Timmat, ¿no es cierto? Timmat, estos nombres que son un poco extraños, pero Timmat fue una mujer filistea, ¿sí? Y él decidió casarse con ella. Para esto vamos a leer Jueces en el capítulo 14. Jueces capítulo 14, que dice: descendió Sansón a Timmat y vio a Timmat, perdónenme, me estoy confundiendo, el lugar era Timmat, y la mujer, una mujer, ¿no?, que era de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timmat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, sino en todo nuestro pueblo, ni en todo nuestro pueblo, para que vaya tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Y qué dijo Sansón? Sansón dijo que respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Él se dejó llevar por lo que él vio, lo que él le agradó, lo que fue agradable quizás para él, delante de sus ojos. Y no fue el único, sino que también tenemos historia de otro personaje bíblico que fue David. Y para esto vamos a leer Primera de Samuel 11. Te invito a que puedas leer tu Biblia o abrir tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 11. Si bien todo el capítulo, Segunda de Samuel 11, si bien todo a ver, aquí está, sí. No vamos a leer todo el 11, sería bueno, pero vamos a leer solamente esta parte, ¿no? Dice que aconteció el año siguiente, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos, y todo Israel destruyeron a los amonitas y sitiaron en Arrabá pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David se dejó guiar por sus ojos y por lo que fue su voluntad en ese momento. Su voluntad fue rendida por sus ojos y su corazón, que le engañaron, y se fue con esta mujer que ya estaba casada. Más adelante David toma una mala decisión. Sí, toma la decisión de mandar al frente de batalla a su esposo, ya que trató de solucionarlo de alguna forma diciendo a este hombre que se cueste con su mujer para por así decirlo, engañar o arreglar la situación o acomodarla para que él piense que fue el hijo de su esposo, pero realmente era el hijo del rey David. Y él no quiso, por ser leal al ejército, al pueblo, para estar siempre en el frente de batalla. Entonces David lo que hizo es que mandó una carta, ¿no es cierto? Y dijo: bueno, mándenlo a él y déjenlo solo en la batalla, ¿no? Obviamente lo estaba mandando a la muerte. Lamentablemente esto también fue parte de la voluntad que tuvo David. No rindió su voluntad a Dios, porque quizás si él hubiese consultado, yo creo que él sabía de que Dios le iba a decir que no, que estaba mal tomar una mujer que no era de él, que ya estaba casada, ¿no es cierto? Aparte, él tenía su harén en aquellos tiempos, y bueno, y también a la reina, entonces no era, y yo creo que dentro de todo en su corazón quiso engañarse y prefirió, antes de pensar las cosas, en solamente actuar de acuerdo a su corazón. Nuevamente podemos ver que, como dice Jeremías, que engañoso y perverso es el corazón, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta ideología hoy en día? Que uno tiene que pensar en satisfacerse, en sus logros, y todo esto se gesta en el corazón. Por eso es que hay que tener cuidado, porque el enemigo es muy astuto y va a traer pensamientos satánicos, porque realmente todo lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios no tiene que ver
con él, sino todo lo contrario. Por lo tanto, podemos decir que viene de Satán. Ahora, rendir nuestra voluntad a Dios nunca va a ser fácil, ¿no es cierto? ¿Quién le gusta negarse a sí mismo? Creo que a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que negarnos, ¿no? Entonces, en realidad, la Biblia no solamente nos habla de estos dos hombres que cayeron quizás por su vista y sus deseos, sus pasiones, sino que en realidad hay más ejemplos. Pero el día de hoy me concentro quizás en estos dos que son los más conocidos y que por ahí puedes buscarlos para que veas que el Señor no nos esconde nada, sino que en su palabra nos muestra absolutamente todo. Y si bien estos hombres fueron escogidos por Dios, pero también se dejaron guiar por lo que había quizás en su corazón, porque de alguna forma se apartaron y no quisieron escuchar a Dios y tomaron decisiones que no fueron buenas y que tuvieron, obviamente, por consecuencia, malas cosas, ¿no? Ahora, yo recuerdo con esta parte que le he puesto aquí. ¿Quién sabe más, tú o Dios? ¿No? Y yo tengo un sobrinito pequeño que él desde chiquito nos decía, ¿y quién sabe más, tú o yo? ¿No? Pensando él que él sabía más que uno que era mayor. Y resulta gracioso, pero muchas veces habría que hacernos esta pregunta, o se la decimos a Dios, Dios, pero ¿quién sabe más, tú o yo? Y pensamos que nosotros sabemos más, pero en realidad obviamente que es Dios el que sabe absolutamente todo, ¿no? Es obvio que el arquitecto de nuestras vidas nos conoce a nosotros más que nosotros mismos, porque obviamente Él nos creó y nos creó bajo un diseño, y ese diseño tiene que ver con nuestro propósito en la vida. Ahora, todos los que están mirando esta transmisión tenemos un propósito. ¿Lo llegamos a cumplir? Todo depende si rendimos nuestra voluntad, nuestra obediencia y nuestras decisiones a lo que Dios diga. Nuevamente digo, no es fácil. Es muchas veces muy difícil. En algunos momentos quizás no es tan difícil, pero en otros momentos sí lo es, ¿no? Y sabemos, y muchas veces quizás de los que están mirando la transmisión ya son cristianos de aquí hace un tiempo atrás, otros quizás recién, pero ya vamos conociendo un poquito de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, antes de decidir algo o antes de dejar llevar mi propia voluntad y hacer actos que no son buenos, yo prefiero no consultar a Dios porque ya sé de alguna forma qué es lo que Dios me dice respecto a un tema. A Dios no le va a agradar, ¿no es cierto? Pero muchas veces preferimos disfrutar, ¿no?, del momento y decimos, no, a Dios mejor no le pregunto. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Vamos a leer, por favor, Romanos 12:2. ¿Qué es lo que dice? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a tornarnos en estas dos partes importantes. Dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es lo que nos dice este siglo hoy en día con esta ideología? ¿No? Que nos centremos en nosotros mismos, que pensemos en nosotros mismos, que decidamos, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero acá dice que no nos conformemos, ¿no es cierto?, a este siglo, sino que renovemos, ¿no?, nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Para que sepamos cuál es y probemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Al principio quizás va a ser difícil, va a decir, pero ahora no me parece que va a ser agradable, pero a la larga, ¿quién sabe más, tú o Dios? Obviamente que Dios. Entonces Dios sabe que al final, quizás después del momento en que estamos luchando en hacer y no hacer nuestra voluntad, va a ser buena, ¿no es cierto? Ahora quiero que me acompañes por favor a Job 38 y 39, porque a veces tenemos esta lucha y decimos, no, pero quizás Dios se está confundiendo aquí, ¿no? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero realmente tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie le puede engañar. Ahora, vamos a leer lo que Dios le dijo en un momento a Job, después de haber negado a Job cuando le pasó, ¿no es cierto? Vamos a leer, por favor, Job 38, que en realidad es un poco más largo, pero por lo menos los primeros versículos. El Señor dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿no? Ahora yo creo que le dice, toma, ponte los pantalones, ahora escucha esto.
¿Quién ordenó? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y vamos a leer, si leemos todos los siguientes capítulos, Dios toma esto, diciendo, pero ¿quién eres tú? En realidad sí, ¿quiénes somos nosotros? Cuando Dios es el creador de todo. Y para terminar, quiero decirte algo. Incluso para el Señor Jesús en algún momento fue difícil. Y para esto te voy a pedir que vayas a Mateo 26:36, por favor. Mateo 26:36. Y dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, ¿no? Él ya estaba triste. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿No? Quizás era un poco difícil lo que iba a acontecer, a venir para la vida de Jesús. Pero acá hay algo muy importante donde él dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El mismo Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, nuestro amado Jesucristo, le dijo que no sea como yo, sino como tú. Ahora, en esta hora te invito a que le digas al Señor, Señor, quiero que tú me ayudes en cada paso de mi vida para yo rendir mi voluntad, para rendir mi obediencia a ti y que no sea yo tomando mis decisiones, sino que siempre sea guiado o guiada por tu mano. Ahí donde estás vamos a orar. Amado Dios, te pedimos perdón si en algún momento hemos hecho lo que nosotros hemos querido en desobediencia, en rebeldía para contigo. Perdónanos porque muchas veces creemos que sabemos más que tú. Cuando somos tan pequeñitos y limitados, Señor, ante ti, un Dios tan grande. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestras desobediencias, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a rendir, así como tu amado Hijo Jesucristo, nuestra voluntad cada día para poder ver esos propósitos que tú tienes con nosotros. Gracias una vez más por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén.